haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día me encontraba con esta noticia que dice lo siguiente: el PP europeo coloca ya a Sánchez como el punto débil de la Unión Europea. Está dispuesto a dañar la unidad europea solo para sobrevivir. Es como Orbán. Oiga, están comparando a Sánchez con uno de la ultra extrema derecha. La madre que me parió. Están ya desde el PP europeo colocando a Sánchez. Por cierto, el PP europeo, von der Leyen, PP europeo, von der Leyen, PP europeo, pero el PP europeo vota con Sánchez en Europa más del 80% de las veces. ¿Esto cómo se come? Bueno, de todas formas, estas noticias ya se van circulando por ahí, se va explayando el argumento y se va explayando la idea de que Sánchez está en esa cuerda floja de la que ya le va a costar mucho salir, aunque bueno, con él siempre ha sido así, porque yo me acuerdo que cuando lo echaron de su partido, pues su carrera política había terminado y resulta que lo tenemos donde lo tenemos. En fin, ¿qué es lo que también se hace para poder paliar este tipo de noticias? Pues resulta que el Confidencial va y saca esta noticia. ¿Estarías dispuesto a vivir peor para vivir seguro? Todos los sacrificios que haremos los europeos. El objetivo de aumentar en un 1,5% el presupuesto de defensa de cada país hasta movilizar 800.000 millones de euros tiene que salir de algún sitio. ¿Se viene una nueva austeridad? Pues oiga, hay que leer este tipo de noticias para que no se le den bombo y platillo a estas otras. Quiero decir, entre equilibrar la balanza hacia un lado y equilibrarla hacia otro, ¿qué hacemos? Pues nos perdemos en este tipo de comentarios y en este tipo de artículos que verdaderamente no van a ningún sitio y lo único que pretenden es que usted vaya asumiendo, que usted vaya tragando, que usted vaya pasando por el aro, que usted vaya diciendo, no, si a lo mejor, oye, pues es que estamos en los tiempos que estamos y claro, pues hay que hacer un esfuerzo entre todos porque la unión hace la fuerza. Y te van llenando de ese tipo de mandangas y de ese tipo de ideas y si no tienes personalidad, ni pensamiento crítico, ni fuerza autónoma, pues al final lo que pasa es que te pliegas ante el destino de estos mensajes, ante la sutileza ideológica de estos artículos y finalmente pues terminas comprando todo el relato. Pero señores, les voy a decir una cosa, lo que no pueden ocultar ni manipular de forma tan burda son las palabras que se dicen en el Congreso. Se pueden de alguna forma intentar manipular, pero al final siempre sale a la luz y siempre hay alguien que pueda rescatar el contexto adecuado para poder explicarlo y ponerlo todo en su sitio. Y en esta ocasión tengo que decir que Abascal hizo el otro día una intervención maravillosa, pero voy a rescatar 15 segundos que son para quitarse el sombrero. Porque en esos 15 segundos Abascal dijo lo siguiente. Escuchen. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Sí señor, esto es para lo que están haciendo sus compañeros desde la bancada, esto es para levantarse y aplaudir. No te puedes quedar en el asiento después de escuchar estas palabras por parte del secretario general de un partido de la oposición como es Vox y dedicándosela por completo al presidente del gobierno, ese ser miserable que se ha quedado ahí instaurado como una especie de mejillón o como una lapa a su asiento y no lo suelta por mucho que se tenga que ir rompiendo España poco a poco. No lo suelta, señores, le va concediendo cada vez más cosas a Cataluña, cada vez más cosas al País Vasco, cada vez más cosas a unos, cada vez más cosas a otros y a los que nos tiene que dar, que son a los españoles, a los valencianos, a los de La Palma, a los de Lorca, pues a nosotros que nos den, a nosotros que nos den. Y oiga que se lo digo en serio que estos mensajes no se pueden ocultar, aunque sí que se pueden poner muchos encima para que la gente no lo encuentre. Se pueden poner muchos mensajes como este. Una presentadora catalana propone que para comprar piso en Barcelona se tenga que hablar en catalán. Os comentaba en el vídeo anterior que Pedro Sánchez había concedido a Cataluña muchos más inspectores para que comprobasen que en los negocios se estaba hablando en catalán. Porque, oiga, esto era lo más importante del día. Bueno, pues ahora una presentadora, esta que vemos aquí, va diciendo por ahí que para poder comprar una casa o para poder alquilarla, pues tienes que hablar en catalán, porque como no hables en catalán, pues no se te va a alquilar. Si esto no es xenofobia, si esto no es discriminación, si esto no es todo ese
cúmulo de cosas negativas que ellos suelen poner a la contra cuando nosotros hablamos de lo que tenemos que hablar porque son las necesidades de España, si esto no es todo eso, pues que baje San Pancracio y me lo diga, señora. ¿Usted no ve que eso es lo que están haciendo aquí, discriminación, elevada a la enésima potencia? Que tiene usted que hablar catalán para poder alquilar o comprar una casa, pero vamos a ver una cosa, si lo que se está proponiendo es que para poder desempeñar este tipo de trabajos se tengan que hablar 3 o 4 idiomas, entonces ¿para qué quieres aprenderlo? Si al final te vas a tener que ver obligado a hablar catalán. Oiga, que luego viene un inglés, un alemán, un francés y usted se pone a hablar en su idioma con él porque eso da cierto prestigio. Pero si es español, no. Si es español, que hable en catalán. ¿Usted eso cómo se lo come? Es que manda huevos, señores, no parece que exista ningún otro criterio que el ideológico para poder decir que ante uno se puede hablar en su propio idioma y ante los españoles se tenga que hablar en catalán. ¿Qué criterio es ese? El ideológico, ¿pero qué más queréis? Si os acabamos de condonar la deuda, si 20.000 millones de euros van a tener que salir de los bolsillos de los españoles porque vosotros habéis querido hacerlo así para poder sentiros más libres y sentir que el Estado no os oprime. ¿Pero qué más queréis, hijos de la gran puta? Entiendo que para acceder a ciertos puestos de trabajo uno tenga como mínimo que saber hablar catalán, aunque no sea obligatorio, pero tenga que como mínimo saberlo. Pero que luego se tengan que hacer los negocios en catalán o que se tengan que hacer todo en catalán simplemente porque a vosotros os da la gana de mantener esa especie de caché ante Europa y ante el mundo, pues os voy a decir una cosa, os vais a quedar más solos que la una. Y el tiempo me va a dar la razón. Os vais a quedar más solos que la una, porque yo no me imagino un futuro en donde España hable catalán y en donde todos los rincones de España se plieguen a hablar catalán para poder hacer negocios con vosotros. Y vosotros lo sabéis, y vosotros además incumplís esa premisa, porque cuando habléis en televisión española o delante de las cámaras de televisión española, para que se os entienda bien, habláis en español, y solo habláis en catalán cuando habláis en el Parlamento, cuando habláis en el Congreso. Porque por vuestra culpa se tuvo que gastar una millonada en los traductores y en los pinganillos. Solo habláis en el Parlamento así, pero entre vosotros habláis en español. Y cuando os reunís con los terroristas o cuando os reunís con los prófugos, habláis en español, porque es de la única forma que os entendéis. Ni habláis en el inglés, ni habláis en alemán, ni habláis en francés, habláis en español. Entonces esto me parece una auténtica barrabasada y me parece un toque ideológico que, teniendo en cuenta cómo estamos y la época que estamos viviendo, pues la verdad es que sobra y no es de recibo. Me gustaría a mí saber qué es lo que piensa esta presentadora que dice que hay que hablar obligatoriamente en catalán para comprar una casa. Me gustaría a mí saber qué piensa ella de esta otra noticia que dice que el Ayuntamiento de Barcelona reconoce tener a más de 5.900 personas empadronadas en un inmueble. Déjame que te pregunte una cosa, queridísima presentadora del catalán. ¿Estos hablan catalán? Los 5.900 personas empadronadas en un mismo inmueble hablan catalán, ¿hicieron el contrato en catalán? ¿O cómo lo hicieron? ¿Me lo puedes explicar un poquito? Porque yo no lo entiendo. ¿Cómo lo hicieron? En fin, señores, no me quiero soliviantar con el tema, pero dense ustedes cuenta de lo poco equilibrado que está la cosa. Está muy poco equilibrado y al final, de tanto tensar de una parte y de tanto destensar de la otra, pues la que está muy tensa puede ser que se rompa. Y está a punto de romperse desde mi punto de vista. Yo no sé ustedes cómo lo verán, pero como Pedro Sánchez no haga algo al respecto, hay una parte de la cuerda que está a punto de romperse de la tensión que está acumulando. Y a veces las cuerdas no se rompen únicamente a través de los discursos o únicamente se rompen como con las contestaciones que le dio a Abascal diciendo que devuelva el dinero. A veces esas tensiones se rompen en las calles y entonces pasan cosas malas y pasan cosas que sugieren caos y que sugieren sombra y que sugieren mucha violencia. Pero esta gente, no sé si es que no se da cuenta o es que es eso precisamente lo que quiere, que a lo mejor es eso lo que quieren, que haya violencia para que ya todo se vaya al traste y puedan aprovechar todavía aún más el caos para poder adueñarse mucho más de nuestro territorio y de nuestras costumbres. ¿Es eso lo que querrán con estas gilipolleces? Vaya usted a saber. Oiga, y no se sabe muy bien cómo va a acabar esto, porque mientras hay dinero, pues se pueden ir haciendo ciertas cosas, pero es que miren esta noticia, se la leo de Voz Populi. 1 año sin recibir fondos de la Unión Europea. Bruselas retrasa los pagos a España ante el incumplimiento del gobierno. El gobierno es Pedro Sánchez y los separatistas, no se olviden, y los comunistas. El último pago se autorizó en junio de 2024. España ha retocado el plan por segunda vez en 3 meses, llevando a la Comisión a aplazar aún más la evaluación. Cuando el
gobierno diseñó el plan de recuperación de la pandemia en 2021 para captar hasta 160.000 millones de euros del mecanismo europeo Next Generation europeo, planteó, como el resto de países, un calendario en el que recibiría 2 pagos al año. Sin embargo, está cerca de cumplir el año sin una nueva autorización de desembolso por parte de la Comisión Europea. La última fue en junio de 2024, cuando se desbloqueó el cuarto tramo, también con un retraso considerable respecto a lo previsto en inicio. Tras el cuarto, el gobierno tardó medio año en pedir el quinto, en diciembre de 2024, pero la Comisión Europea sigue sin dar una respuesta a la espera de que el gobierno cumpla. Bruselas ha ido ampliando el plazo para evaluar la solicitud de España porque el propio Ejecutivo así lo ha negociado, ante su incapacidad para cumplir los compromisos a los que está condicionado este desembolso. El riesgo de una evaluación desfavorable es un embargo parcial e inicialmente temporal de dinero con un perjuicio económico y reputacional. Oiga, el perjuicio reputacional yo creo que está ya instalado hasta el fondo. Quiero decir, no creo que vaya a poder tener un perjuicio peor Pedro Sánchez y su gobierno que el que ya lo tiene. Pero si además a lo que ya estamos viendo que hace y deshace a su antojo, si además de las mentiras de las que estamos siendo testigos, si además de todas estas manipulaciones a las que estamos acostumbrados de por parte del gobierno, tenemos entonces que esperar que Bruselas no vaya a pagar lo prometido o lo acordado porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer, pues oiga, entonces ¿qué más nos queda? Se me cae aquí todo ya. ¿Qué más nos queda? Quiero decir, si lo único que tenía que hacer era cumplir una cosa y no ha cumplido esa cosa, ¿qué es lo que más podemos esperar de este maravilloso presidente del gobierno? ¿Pero qué podemos esperar de Pedro Sánchez si ya lo están comparando con Orbán como si eso fuese lo peor del mundo? Oiga, ¿qué podemos esperar de Pedro Sánchez? Pues yo no sé lo que podemos esperar de Pedro Sánchez, pero me espero lo peor. Aunque después de esperarme lo peor, siempre me voy a quedar con esto, que lo voy a repetir para que ustedes tengan bien en la conciencia qué es lo que se pide desde ciertos sectores en donde al parecer lo que prevalece es el sentido común y la necesidad de que a los españoles se nos restañe la dignidad y el entusiasmo por España. Escuchemos de nuevo estos 15 segundos porque son magistrales y no deberíamos perderlos en el olvido de la hemeroteca. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. Pedro Sánchez, haga el favor de devolver el dinero de todo lo que su partido se ha llevado. Y Pedro Sánchez, haga usted el favor de hacer las cosas bien para que desde Europa nos den el dinero que previamente se acordó. ¿Recuerdan ustedes cuando salió Pedro Sánchez como victorioso entrando, creo que era a la Casa Blanca, iba a decir, a la Moncloa, y mientras estaban ahí todos los ministros aplaudiéndole? ¿Recuerdan ustedes esa imagen que venía así como diciendo, madre mía, soy como John Wayne, me voy caminando como si me pesasen las gónadas? Y entonces entraba en la Moncloa y estaban ahí los ministros aplaudiéndole con carita de haberse reencontrado con el mismísimo Mesías, ¿no? Ahí aplaudiendo, oh, madre mía, ha conseguido que le den 160.000 euros, 160.000 millones los de Europa, madre mía, con esto vamos a poder y deshacer a nuestro antojo. Pues ahora resulta que no le están pagando desde Europa porque no cumple su cometido, porque no cumple lo único que tiene que cumplir, porque ya todos se han dado cuenta desde Europa de que lo único que pretende es seguir manteniéndose en el poder, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Por eso no le siguen dando dinero, que finalmente se los darán, porque todos estos están compinchados y al final el uno le quita y el otro le da. Al final se lo darán, pero ya están quejándose, ya están diciendo, Pedro Sánchez, tú no eras lo que nos prometiste, Pedro Sánchez, estás haciendo cosas que no están bien vistas ya desde Europa, Pedro Sánchez, haz el favor de hacer tu trabajo bien y deja de un lado a todos aquellos que lo único que están queriendo es romper España y romper Europa. Pedro Sánchez, hazlo que si no, no te vamos a pagar. Pero a Pedro Sánchez le da todo igual, incluso que salga Abascal y desde el atril del mismísimo Congreso de los Diputados le diga que devuelva todo el dinero que ha robado su familia y su partido. Con un presidente así, ¿qué podemos esperar? Póngamelo en un comentario, pero sea respetuoso e ingenioso como pone aquí abajo. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a los canales de Will. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.